habla de un hombre que es diferente, o de una mujer, podríamos decir, que es diferente. En el mundo entero en el cual vivimos, hay muchas clases de amor que existen en la tierra. Y uno de esos amores es el más grande, el más importante, que es el amor de Jesucristo. Porque Jesús dio su vida por ti y por mí. Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, dice la Escritura, para consecuencia de la salvación de su alma y de la mía. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra aquí en la palabra de Dios, en Génesis, y sin tomarme mucho tiempo, en unos minutos quiero leerles aquí en Génesis, en el capítulo 19. En el capítulo 19 de Génesis y en el versículo 15, 3 versículos nada más. Capítulo 19 de Génesis, en el versículo 15 en adelante dice la Escritura de Dios: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Esta palabra, que quizás muchos no la conocen, porque la mayoría del ser humano, créame mi querido, que no le gusta leer la Biblia, y es por eso que muchas cosas que en ella están escritas no las conoce. Pero yo les quiero compartir algo hermoso y maravilloso que va a bendecir su vida, créame. La Escritura aquí está comentándonos, diciéndonos algo tremendamente maravilloso. Lot era el sobrino de Abraham. Abraham es alguien que quizás usted ha sentido nombrar, porque Abraham es más conocido que Lot. Abraham es el padre por la fe, dice la Escritura. Entonces, Lot, sobrino de Abraham, él se encontraba en una ciudad la cual se llamaba Sodoma y Gomorra. En esa ciudad donde él habitaba, era una ciudad totalmente contaminada. Era una ciudad donde era horrible la descendencia que iban surgiendo en ese lugar. Ahora usted se preguntará por qué. El motivo de que esas descendencias estaban saliendo fuera de la voluntad de Dios es porque era tremendo el pecado que surgía en ese lugar, el pecado en el que vivía la gente de ese lugar. Sodoma y Gomorra era una ciudad muy pervertida. Era una ciudad donde aprobaban incestos, donde aprobaban toda clase de lujurias sexuales. Y allí estaba metido Lot, el varón de Dios. Estaba metido Lot junto con sus hijas y su esposa. Y la Escritura relata que estos 2 ángeles de Dios fueron enviados a Sodoma y Gomorra porque Dios se cansó del pecado en el que moraba esa ciudad. Dios se cansó de que en toda esa ciudad rechazaran su voz, rechazaran su palabra, rechazaran la Santa Escritura y no le dieran un lugar a Él en sus vidas, sino que en ese lugar era un mundo tremendo de idolatría. Allí no había persona que se arrodille a darle gracias a Dios. No había persona que se arrodille a invocar el nombre de Dios, sino que en toda esa ciudad la mayoría de las personas solamente se inclinaban ante obras hechas de mano de hombre
que son las estatuas que hoy día tanto vemos en las ciudades, con todos los nombres que quieran ponerle. Así que estos varones y las mujeres de esa ciudad jamás adoraban a Dios, jamás hablaban con Dios, jamás le dedicaban un tiempo a Dios. Ellos solamente utilizaban sus minutos, sus horas, sus días, sus vidas para invocar al nombre de Balaam y a todos los dioses paganos que existían en la fecha. Hoy día podemos ver que en el mundo entero se ha multiplicado tremendamente el número de estatuas a los cuales le llaman santos y los adoran, los veneran, les piden cosas. Se ha multiplicado muchísimo. Pero en ese tiempo en el que estaba Lot allí en Sodoma y Gomorra, no era la excepción, porque en ese tiempo también era tremenda la cantidad de idolatría que había en ese lugar. Entonces sucedió lo siguiente, que Dios se cansó de que todo el tiempo estén ignorándole a Él. Dios se cansó de que todo el tiempo su presencia no valga nada para ellos. Porque hoy en día, en el mundo entero, se enoja más una persona cuando alguien le dice que las estatuas no tienen vida, que cuando alguien le dice que Dios no existe. Usted va a una persona y le dice, Dios no existe, y esa persona no se enoja. Pero si usted va y le dice que las estatuas no tienen vida, entonces esa persona se enoja, esa persona se molesta, defiende eso, pero no es capaz de defenderle al Dios del cielo, aquel que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por todos ustedes. Mi querido, así está la sociedad hoy día, no en el 100%, pero mucho es el pecado del mundo. Muchas son las personas que aborrecen con sus actos al Dios del cielo y aman el pecado de la idolatría y muchas cosas más. Mis queridos, esta ciudad era una ciudad totalmente corrompida, era una ciudad contaminada por la lujuria sexual. Y ahí estaban cometiendo hechos de incestos, cometían hechos ultrajosos. Y Dios estaba viendo, y Dios estaba mirando, y Dios le decía a ellos, como hoy día Dios está diciendo, que el Hijo de Dios, que todos los que dicen ser hijos de Dios, deben rechazar al pecado. Un hijo de Dios se casa, ¿para qué? Para estar con su esposa por el resto de su vida hasta que la muerte los separe. Pero en esta ciudad, ¿sabe qué sucedía? Se casaban y a las pocas horas ya estaban cometiendo hechos vergonzosos. Ya estaban incumpliendo ante el pacto que hicieron delante de Dios. En esta ciudad tenían hijos, tenían hijas y convivían con ellos, convivían con ellas. Dormían con sus propias hijas, dormían con sus propios hijos. Así estaba de inmunda esta ciudad. Hoy en día, en el mundo entero, está sucediendo estas cosas también. Por eso es que hoy, esta tarde, estoy aquí con ustedes para compartirle esta palabra. Esta palabra que le permite a usted ver la realidad de las cosas. Porque no todo es como lo pintan en el mundo, mi querido. No todo es como le han engañado, mi querido. Porque fácil es escuchar a una persona dictar una palabra y creerla. Pero el ser humano, muy pocas son las veces que se toma el atrevimiento de agarrar la Biblia y de leer y ver en la mentira en la que está engañado, en la mentira en la que está encerrado, porque nadie quiere decirle la verdad. Pero ¿sabe qué? Usted tiene la llave para abrir este libro. Usted tiene sus manitos para abrir este libro, leerlo y ver el contenido glorioso que en él hay. ¿Sabe para qué? Para que la verdad del Evangelio le sea revelada. Como le dijo Jesús, que la verdad del Evangelio tendría que ser revelada. Y la única forma de que la verdad del Evangelio sea revelada a su vida es que alguien se atreva a pararse y a leerle la Escritura tal como es.
Mi querido, dice la Biblia, que Dios ama al pecador. Dios lo ama, pero Dios no ama al pecado. Esta ciudad estaba llena, no solamente de padres que cometían hechos vergonzosos con sus hijos, no solamente de personas que idolatraban, sino que dice la Biblia que también estaba lleno de personas homosexuales, que hoy día, para el mundo y para el país, es algo legal. Pero la Biblia, la Escritura de Dios dice que Dios denuncia totalmente y que eso es un pecado delante del Dios del cielo. Dice la Biblia, mi querido, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra que dice que todo el mundo y sus placeres pasarán, pero mis palabras, dice Jehová, no pasarán. Por eso es que el ser humano es el único que cambia, pero Dios no cambia, mi querido. Dios sigue siendo el mismo, de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios siempre amará al pecador, pero jamás amará a Dios al pecado, mi querido. Dice la santa palabra de Dios, la Escritura, dice lo siguiente, que esa ciudad estaba llena de personas que eran homosexuales. ¿Y saben qué, mi querido? Cuando los dos ángeles de Jehová descendieron sobre esa ciudad, ¿saben qué sucedió? Estas personas de esa ciudad querían convivir con ellos, querían tener relaciones con ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos amaban el pecado, ese pecado que Dios aborrecía. ¿Y saben qué? Dice la Escritura, si usted puede leerlo en su casa, en el capítulo 19 de Génesis, que Lot salió Lot afuera de la puerta de su casa para recibirle a estos varones, a todos los varones de la ciudad que habían venido a la casa de Lot. ¿Saben por qué? Porque ellos habían visto que descendieron dos ángeles de Dios y ellos querían convivir con ellos, dice la Biblia. Querían convivir. Entonces Lot salió afuera de su casa y le dijo: señores, no pueden ustedes convivir con estos ángeles, son de Dios. Y ellos insistían y le dijeron: si vos no nos dejás entrar, te vamos a matar, Lot, te vamos a golpear. Así es que Lot ofreció sus dos hijas. Escuche esto. Lot ofreció sus dos hijas, que eran chicas vírgenes puras. Lot les ofreció esas dos hijas a estos varones de la ciudad y le dijo: hagan con ellas lo que quieran. Y ellos dijeron: no, nosotros queremos a esos dos varones. Amaban el pecado, mi querido. Así es que sucedió, que cuando Lot no pudo convencerle a estos varones de entregarle sus dos hijas, ¿sabe qué sucedió? Ellos empezaron a golpearlo. Dice la Escritura que ellos empezaron a pegarle a Lot, porque Lot no le quería dejar que ellos convivan con los dos varones de Dios, con los dos ángeles de Dios. Así es. Y sucedió que los ángeles de Dios defendieron a Lot, hirieron con ceguera, con un poder sobrenatural del cielo. Le lastimaron en los ojos a todos los que estaban afuera. ¿Y saben qué? Todos ellos quedaron ciegos, dice la Biblia. Todos quedaron ciegos. Y sucedió algo maravilloso. Pero antes de lo maravilloso sucedió algo muy triste. ¿Saben qué sucedió? Que Lot entró rápidamente a su casa y cerró la puerta. Y cuando Lot cerró la puerta, los ángeles le dijeron: Lot, no insistas, no te das cuenta que ellos no quieren renunciar al pecado. Ellos no quieren apartarse de la basura del pecado, ellos no quieren. Lot, vos lo que tenés que hacer es irte de acá, le dijeron a Lot. Ahí es donde los ángeles de Dios le dijeron: Lot, te vamos a sacar de la ciudad. Y cuando te saquemos no vayas a mirar para atrás, porque si miras para atrás vas a perecer. ¿Y saben qué? Cuando Lot entró adentro y cerró la puerta, dice la Biblia que los varones que estaban afuera, que habían quedado ciegos, ellos ciegos buscaban la puerta para querer entrar igual. Aún estando ciegos, ya lastimados, no querían renunciar al pecado en el que vivían. Por eso es que Dios, en la palabra de Dios dice que Dios aborrece al pecado. Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador. Dios le ama, mi querido, Dios le ama. Pero lo que Dios no ama es el pecado únicamente.
Pero a usted sí Dios le ama. Por eso es que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Si Jesucristo no fuera bueno, si Jesucristo no le amara, Él jamás daría su vida en la cruz por usted. Felices, feliz Navidad, nació el Salvador. Y después van todos, o la mayoría, a cometer hechos vergonzosos. Van y se drogan, van y cometen engaño a sus mujeres, a sus maridos, cometen tantas cosas, mi querido. Y eso es honrarle al Salvador que nació ese día. Eso no es honrarle a Dios. Todo el año cometemos hechos vergonzosos, y cuando llega el 25, el 24, todos a una se unen y son Jesús y adoran a Jesús. ¿Saben qué sucede ahora el mes de marzo? Fines de marzo, el 29 y 30. Ahí es donde celebran la Semana Santa. ¿Usted sabía que en la Biblia no existe la Semana Santa? Eso no existe. Eso es un invento para que el comercio pueda vender. No estoy en contra de eso. Está muy bien. Si quieren hacerlo más días, háganlo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia enseña que los hijos de Dios, aquellos que recibieron a Jesús, deben renunciar al pecado y vivir Semana Santa. No solamente, sino años y años santos. Todos los días de su vida dedicarás tu vida a Jehová, dice la Escritura. Cuando estuvo Ana en Samuel, en 1 Samuel, cuando Ana oró a Dios y le pidió a Dios un hijo, porque ella era estéril, ella no podía tener hijo, y Dios le dio un hijo. ¿Saben qué sucedió? Sucedió ese día, cuando Ana oró a Dios, Dios le concedió el hijo. Dios le dio el hijo que ella estaba pidiendo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando ella lo llevó a Dios, ella le dijo a Jehová: yo pues lo dedico, todos los días que viva será de Jehová. Así lo hizo Ana. Dedicó a su hijo todos los días que viva. No le dijo a Dios: yo te lo dedico en marzo, en la Semana Santa. No, yo te lo dedico todos los días que viva. Porque cuando nos entregamos a Jesús, debemos entregarnos para siempre. No solamente por una semana o por 2 días, mi querido. Eso es una mentira. Y ese es el engaño del cual quiero que usted salga a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña claramente que a los hijos de Dios, Dios los ama. ¿Y sabe qué? Dios los honra, dice la Biblia. ¿Y cómo Dios los honra? Con el amor que Él tiene para con ellos, dándole la salvación de su alma. La salvación que muchos prometen, pero no la pueden cumplir, mi querido. No la pueden cumplir, ¿saben por qué? Porque ningún hombre en esta tierra puede prometerle a usted algo que no puede cumplir. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que está destinado que el hombre muera una sola vez, y después de la muerte, el juicio ante Dios. Por eso es que estos varones de esta ciudad, que idolatraban a tantos dioses paganos, a tantas estatuas que habían ahí en el momento, ellos le idolatraban y le pedían cosas, y se arrodillaban y se postraban. ¿Y saben qué? Lo peor de todo esto es que ellos ignoraban totalmente al Dios del cielo. Por encima de Dios estaban todos esos muñecos, mi querido. Por encima de Dios, ellos preferían pedirle cosas a cualquiera de estas personas, menos a Dios. Y yo le quiero decir una cosa en esta tarde. Dígame usted, ¿quién de ellos dio su vida por usted? ¿Quién de ellos derramó su sangre por usted? ¿Quién de ellos dejó que lo golpearan, que lo maltrataran, que lo llevaran a la cruz, que le clavaran en sus manos? ¿Quién de ellos lo hizo? Ninguno, mi querido. El único que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, y que se merece toda la gloria y la honra, se llama Jesucristo de Nazaret. A Él se lo debemos. Él es el único autor y consumador de todas las cosas, dice la Biblia. Por eso, mi querido, es que en esta tarde estoy hablándoles de lo que dice la palabra de Dios. Yo no les vengo a contar un cuentito, no les vengo a leer un librito de historia, no.
Les vengo a leer la palabra de Dios. La palabra que tiene poder para ingresar al corazón del hombre. Y dice la Biblia que la palabra de Dios nos limpia, que la palabra de Dios abre los ojos al ser humano que se encuentra cegado por las corrupciones de este mundo y por el pecado que está en cabeza del príncipe de este siglo que se llama diablo. Dios no quiere que el ser humano viva una vida corrupta y llena de injusticia y de pecado, no. Dios quiere que el ser humano ame la justicia y viva conforme a Dios. Y usted me puede decir, pero todo en este mundo está corrupto. ¿Cómo hago para vivir en justicia? Todo en este mundo está corrompido. ¿Cómo hago yo para ser el único, la única que vive en justicia? ¿Sabe qué, mi querido? Dice la Biblia que ante todos los miles y miles de personas que se habían postrado ante Balaam, Dios dijo, no voy a raer de la tierra a esta generación todavía, porque hay varones, hay mujeres que no se han doblegado ante la corrupción. Hay mujeres y hombres que son valientes y que han decidido renunciar y no hacer partícipe su vida de la corrupción de este mundo. Estimados, así es que Jesús, que Dios envió a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, y lo sacó. Y cuando Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra a Lot, él iba con su esposa caminando, y dice la Escritura que llegó un momento en el cual Lot iba caminando, huyendo con su esposa, y su esposa se dio vuelta y miró hacia atrás. ¿Y sabe qué sucedió? Se convirtió en una estatua de sal, mi querido. La esposa de Lot se convirtió en la estatua de sal que hasta el día de hoy es reconocido en aquel país. Y muchas personas van a verlo como algo turístico y se sacan fotos y lo ven y lo miran, pero no saben lo que realmente sucedió ese día, que ella fue convertida en estatua de sal porque el ángel de Jehová le había advertido. El ángel de Jehová le había dicho que no volviera atrás, que no mire para atrás, y ella insistió, porque la esposa de Lot también amaba esa ciudad y también amaba la corrupción de ese lugar. Ella se había adaptado a la injusticia, se había adaptado al pecado de esa ciudad. Por eso es que la mujer de Lot se dio vuelta y miró hacia atrás. Ella estaba extrañando el lugar de donde salía, pero no porque a ella dejaba a alguien querido ahí, no, porque ella amaba el pecado, se había acostumbrado, y ella era una hija de Dios. Así andan muchos que dicen ser hijos de Dios, pero no le honran a Dios como es, no le aceptan a Jesús como es, no le obedecen a Jesús como es. Y por eso que la Escritura dice lo siguiente, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Cuando esté delante del gran juicio, delante del trono blanco, cuando tengamos que comparecer delante del Dios del cielo, dice la palabra de Dios, que Dios no tendrá por inocente al culpable, sino que Dios le traerá memoria y le dirá, ¿te acuerdas aquella noche cuando te hablaron y te enojaste, te molestó, no te gustó? Pero era la verdad. Y la verdad, dice la palabra de Dios, que es la única que hará libre al ser humano. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. O sea, ¿quién va al Padre por medio de otra persona? Nadie, mi querido, nadie puede ir a Dios. Si usted necesita hablar con Dios, usted no necesita invocarle, o rogarle, o rezarle a una lista de santos, mi querido, no. Eso es ajeno a lo que Dios quiere. Dios dice que Él tiene todo el tiempo del mundo para atenderte a ti. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted puede hablar con el dueño de la empresa, ¿por qué va a ir a hablar con un empleado? Usted tiene que hablar con el dueño directamente, porque él no le pide a usted que saque audiencia. Él le recibe en el momento que usted quiera, sea a la 1, a las 2, a las 3, a cualquier hora de la madrugada, a la noche, a la mañana, donde sea y cuando sea. El Dios del cielo tiene oído para oír la voz del pecador que se arrepiente, del que decide dar
darle a Jesús una oportunidad en su vida. Estimado, Dios no necesita darle audiencia a usted. Él tiene todo el tiempo para su vida. Él tiene todo el tiempo. Pero quiero terminar la historia. Dice que Lot salió de la ciudad. Y hay algo tremendo que sucedió cuando Lot salió de la ciudad. La Biblia dice que los ángeles de Dios, aquellos dos ángeles con los cuales estos señores homosexuales de la ciudad querían convivir, esos dos ángeles habían venido para destruir Sodoma y Gomorra, para encenderla en fuego, dice la palabra de Dios. Mi querido, en ese momento no había venido Jesucristo todavía a la tierra. ¿Y sabe qué? Cuando Dios castigaba al mundo, Dios lo castigaba con fuego, con azufre. Dios era más duro, Dios era más bravo. Pero Jesucristo vino para que exista la misericordia sobre la misericordia, para que usted pueda tener oportunidades de arrepentirse y de volverse al Dios del cielo. ¿Y sabe qué sucedió? Que en ese momento, dice la palabra de Dios, que Dios hizo descender fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra, y lo consumió con fuego a toda la ciudad y a todos los que vivieron ahí. Ahora usted me preguntará, ¿por qué Dios le sacó a Lot y a su esposa y a sus hijas? ¿Sabe por qué Dios le sacó? Porque ellos eran descendencia de Dios y no querían convivir con eso, sino que al estar ahí presos, ellos se estaban adaptando. Pero antes de que ellos se corrompan y se entreguen completamente, Dios los sacó de ahí. Y Dios no toleró más el pecado de esa ciudad. Y los consumió con fuego, dice la palabra de Dios. Y los mató a todos los que vivieron en esa ciudad. Y ahí murieron todos. Los que idolatraban a las estatuas, ahí murieron todos. Los que eran homosexuales, murieron todos. Los padres y madres que cometían hechos vergonzosos, incesto con sus hijos, con sus hijas, murieron todos, dice la Biblia. Porque Dios los consumió a todos. Pero quiero terminar con esto. Mi querido, ese no es el fin que Dios tiene en este tiempo para usted. Ese no es el fin que Dios quiere para usted. ¿Sabe cuál es el fin que Jesús quiere para su vida? Que cuando Él abra el libro de la vida, allí en el cielo, que pueda estar su nombre escrito en el libro de la vida. Que su nombre pueda estar escrito para que la salvación de su alma esté presente en el reino de los cielos. Mi querido, la Biblia dice que Dios es el camino, que Jesús es el camino, Él es la verdad y también Él es la vida. Nadie puede darle vida si no es Jesús. Nadie puede hablarle de la verdad si no es Jesús. Todos los demás son corruptos y mentirosos. El único que habló siempre la verdad y sin causa, sin culpa, fue muerto en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo de Nazaret. Él sí habla la verdad, mi querido. Él es el único santo, 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 el que dio su vida por usted. Y el que está interesado en esta tarde, en que usted le dé una oportunidad en su vida, en que usted le dé oportunidad en su corazón, para que Él pueda salvar su alma. Esto no se trata de un juego, mi querido. Acá hay algo muy serio, mi querido. Acá hay algo realmente serio. Jesucristo viene pronto, dice la Biblia. Los tiempos finales se están cumpliendo, dice el Apocalipsis. Que habría terremotos, que habría pestes, terremotos en distintos lugares del mundo, inundaciones. Todo eso dice la Escritura de Dios. ¿Y sabe qué? Está cumpliéndose todo al pie de la letra. Están sucediendo los terremotos. También dice la Biblia que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mi querido, usted puede ver en la sociedad hoy día que son muy pocas las personas que deciden relacionarse con un extraño. ¿Sabe por qué? Porque saben que no pueden confiar en un extraño, porque le puede cometer algún hecho grave, le puede matar, le puede violar, le puede cometer algún delito, le puede hacer algún daño, mi querido. Por eso la sociedad ha perdido el amor que habla la Escritura de Dios. Antes, usted se paraba en la ruta, levantaba su mano y paraban 20 vehículos a subirlo. Hoy día, dígame cuántos son los que frenan para subir a una persona que hace dedo en la ruta. Son muy pocos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que a causa de la maldad en la que vive el mundo, en la corrupción, en las muertes, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Por esos motivos, usted hoy día ya no confía en cualquier persona. Por esos motivos.
Porque hoy día ya no se puede confiar en cualquier persona, mi querido. Porque hoy día el mundo está muy corrupto, muy sucio, muy contaminado. Y el ser humano tiene miedo a recibir a alguien en su casa. Tiene miedo a abrirle la puerta a alguien. Aún los remiseros tienen miedo muchas veces de subir a un cliente a su taxi, a su remis. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo de que esa persona suba con una intención de maldad. Por eso es necesario que usted reciba a Jesucristo en su vida. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Jesús te va a cuidar, que Él te va a guiar hacia toda verdad y justicia, que Él va a guiar tus pasos, va a proteger tu vida, tu corazón Él va a proteger, para que tú puedas, mi querido, ¿sabe qué? Para que tú puedas obtener la salvación de tu alma, y así, mi querido, poder un día ingresar al reino de los cielos, lo cual es lo más importante en este mundo. Estimados amigos y vecinos, sin robarle más su tiempo, quiero decirles que esta es la palabra que quería compartir con todos ustedes, para que la bendición de Dios pueda llegar a sus corazones. Amigos y vecinos, Lot salió de esa ciudad porque los ángeles de Dios le dijeron: escapa por tu vida. Así también, mi querido, hoy día Dios le está diciendo a usted: escapa por tu vida, escapa por tu vida, sal del engaño en el que te encuentras, mi querido. Recíbele a Jesús. Él es el único que tiene la salvación para tu alma, la salvación para tu vida, mi querido. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y Él es el único autor y consumador de todas las cosas. Dios les bendiga, estimados. Quiero dejarles la invitación. Le esperamos. Ahora, enseguida nomás tenemos la reunión a las 21 horas. Mañana domingo también. Aquí cerquita nomás, en la calle Confluencia, bajando aquí por la Mosconi, cruzando la ruta en la calle Confluencia, al lado del lavadero Rincón, allí se encuentra la iglesia. Se llama Sendas de Amor. Le esperamos, estimados amigos y vecinos. Le esperamos. Vamos a orar por usted, a orar por la sanidad de su vida, la sanidad de su corazón. Vamos a orar por usted, mi querido. Le esperamos los sábados y domingos a las 21 horas. Ministerio Evangelístico Sendas de Amor. Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Leonardo. Y si usted necesita hablar conmigo, vamos a orar por su vida, vamos a orar por usted. Vamos a bendecir su vida, a orar por los enfermos, para sanidad en sus cuerpos físicos. Dios los bendiga muchísimo, estimados. Les espero el próximo sábado a las 20 horas. Dios mediante, aquí estaré nuevamente predicando la palabra de Dios para que usted pueda recibir la bendición para su vida. Hasta el próximo sábado a las 20 horas le esperamos, estimados vecinos. Dios los bendiga.